Nunca imaginé que un simple acuerdo pudiera romperme por dentro. Tu intención, tu acción, aunque y si no me entienden, no. Desde el primer día que acepté fingir ser su esposa, pensé que bastaría con mantener la distancia, repetir mi papel y seguir las reglas del engaño. Pero en el instante en que él tomó mi mano frente a los demás, algo dentro de mí se encendió y me asustó más que cualquier mentira. Su mirada no debía afectarme, su cercanía no debía importarme, su voz no debía temblarme tan hondo. Pero fallé incluso antes de intentarlo. Cada paso que daba junto a él me hacía sentir viva de una forma que jamás había permitido. Y su mundo, ese mundo al que no pertenecía, empezaba a envolverme como si siempre hubiera sido mío. Fingir el trato, no enamorarme, no desearlo, no perderme en lo prohibido. Pero mientras él me guiaba hacia aquella puerta, sus dedos aún entrelazados con los míos, supe que ya era demasiado tarde y que algo a punto de romperse venía directo hacia nosotros. Mientras avanzábamos hacia el salón principal, intenté convencerme de que todo era parte del acuerdo, que debía moverme a su ritmo, sostener su mano con naturalidad y fingir que nada dentro de mí estaba cambiando. Sin embargo, cada paso me pesaba más que el anterior. Sentía que todos podían ver lo que yo trataba de ocultar. Como si la mentira escrita en nuestro pacto fuera demasiado frágil para sostener lo que realmente estaban haciendo entre nosotros. Adrián caminaba con seguridad, pero en la tensión de su mandíbula reconocí que no era el único luchando contra algo imposible. Y aún así, ninguno de los dos dijo nada. Tal vez porque admitirlo sería cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. Los invitados nos observaron con una mezcla de curiosidad y admiración, creyendo que éramos una pareja sólida, perfecta, hecha para ocupar aquel mundo brillante. Yo solo podía sentir el peso de su mano, la forma en que él ajustaba para que nadie notara nuestro temblor. Era extraño cómo un gesto tan simple podía confundirme tanto. Adrián inclinó ligeramente su cabeza hacia mí, murmurando algo que no escuché, porque mi mente solo repetía una pregunta peligrosa. ¿Desde cuándo deseaba que ese toque fuera real? El murmullo de la gente se volvió un eco lejano. Solo quedábamos él, yo y un papel que cada vez sabía menos a mentira. No estaba preparada para que él se inclinara hacia mí con esa cercanía que podría haberme roto. Su voz, suave y grave, me dijo que todo estaba bien, que nadie sospechaba nada, pero sus ojos contaban otra historia. Sentí un nudo en el estómago, uno que no había pedido tener. Fingir era sencillo cuando no había presencia, cuando no había calor, cuando no había ese tipo de mirada que podía quemar sin tocar. Él sonrió, apenas, una curva pequeña que no sabía si pertenecía al papel que le habíamos prometido al mundo o a algo más profundo. Yo solo sabía que mi respiración ya no me obedecía. Cuando alguien llamó nuestro nombre desde la mesa principal, nuestros cuerpos reaccionaron antes que nuestras voces. Él tomó mi mano con una firmeza inesperada, como si necesitara asegurarme de que no escaparía de su lado. Yo sentí el impulso contrario, escapar de lo que estaba empezando a sentir. Mis pasos se hicieron torpes, y aún así, él me sostuvo, guiándome sin soltarme. Era absurdo que algo tan simple pudiera acelerarme el corazón. Era absurdo que deseara que no me soltara nunca. Y sin embargo, mientras avanzábamos hacia todos esos ojos que esperaban ver un matrimonio perfecto, supe que estábamos cruzando una línea que ninguno de los dos había aceptado en voz alta. La cena avanzaba entre comentarios elegantes y sonrisas ensayadas, pero yo apenas podía escuchar nada.
Sentía la presión de su mano todavía marcada en la mía, como si un eco cálido se negara a desaparecer. Adrián actuaba con naturalidad, respondiendo preguntas, brindando con seguridad, fingiendo un matrimonio perfecto frente a todos. Yo trataba de imitarlo, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que la fachada se resquebrajaba un poco más. Había una tensión nueva, algo que ninguno de los dos había mencionado, pero que estaba allí, creciendo entre las palabras que no decíamos. Era un peligro suave que se colaba en cada gesto. Cada vez que él se inclinaba hacia mí para hablarme al oído, me costaba recordar que todo era falso, que él no era mío, que no podía serlo. Y aún así, empezaba a desear que lo fuera. Cuando la conversación cambió de rumbo, Adrián se inclinó hacia mí, más cerca de lo que exigía nuestro papel. Su voz rozó mi oído con una familiaridad peligrosa. Me dijo que sonriera, que todos nos miraban, pero la manera en que sus palabras me tocaron no tenía nada que ver con mantener apariencias. Sentí un temblor recorrerme, uno que intenté ocultar sosteniendo la copa con más fuerza de la necesaria. Él se dio cuenta. Lo vi en la forma en que sus ojos bajaron hacia mis manos antes de volver a mi rostro. A veces parecía que él también luchaba contra algo silenciado. Y esa posibilidad era más peligrosa que cualquier mentira que pudiéramos sostener. A mitad de la cena, alguien mencionó lo afortunados que éramos por habernos encontrado. Reí suavemente, porque no sabía cómo responder sin traicionar el acuerdo. Adrián colocó una mano sobre mi espalda, un gesto que debía verse natural, casi automático. Pero su toque encendió algo que no supe apagar. Sentí el calor recorrerme y fue como si todo alrededor se desvaneciera. Él mantuvo la mano allí solo unos segundos, suficientes para desordenarme, insuficientes para admitir nada. El peligro estaba en esos breves instantes, en lo que mi cuerpo confesaba sin permiso. Y lo peor era que cuando él retiró la mano, lo extrañé. Cuando llegó el momento del brindis, las miradas se volvieron hacia nosotros. Adrián tomó mi copa, se inclinó hacia mí y rozó mi mano con una suavidad que parecía un secreto compartido. Todos esperaban un gesto de cariño entre nosotros, un beso en la mejilla, una frase dulce, algo que demostrara lo que ellos creían real. Él sonrió primero, como si se preparara para un papel que ya conocía de memoria. Yo intenté seguirlo, pero mi respiración se volvió incierta. Él acercó su rostro al mío con una lentitud calculada, y yo, por un segundo, pensé que iba a olvidarse del guión. Justo antes de que nuestras copas se encontraran, algo en mí cedió. No sabía si era el cansancio de fingir o el peso de lo que estaba empezando a sentir. Pero mis ojos buscaron los suyos con una urgencia que no pude disimular. Él lo notó. Fue evidente en la forma en que su expresión cambió apenas un segundo, como si también se le escapara algo que no quería mostrar. Las copas chocaron con un suave sonido que resonó más de lo normal dentro de mí. Y por primera vez desde que comenzó esta farsa, tuve miedo no de fallar, sino de desear que fuera verdad. Cuando la cena terminó, la música suave empezó a llenar el salón, y los invitados comenzaron a moverse hacia la pista. Yo quería desaparecer, esconderme entre las sombras para recuperar el control que había perdido sin darme cuenta. Pero Adrián no me dio tiempo. Se acercó, aún con esa calma peligrosa que parecía saber demasiado de mí, y me ofreció su mano. No era parte del acuerdo bailar, no habíamos preparado esa cercanía. Y sin embargo, él esperó como si la decisión fuera mía. Sentí como mi respiración se detenía. Sabía que si aceptaba ese gesto, algo dentro de nosotros iba a romperse de un modo irreversible. No debía tomar su mano, no debía quererlo, pero la manera en que me miraba hacía que todo lo prohibido pareciera inevitable. Y al final, cuando mis dedos tocaron los suyos,
Supe que estaba cruzando una línea que no podría desandar jamás. Cuando sus dedos rodearon los míos, sentí un pulso extraño recorrerme. Uno que no sabía si venía de él o de mí. Adrián me guió hacia el centro de la pista con una suavidad que no correspondía a nuestro papel, como si estuviera cuidando algo que temía romper. Las miradas se levantaron, los murmullos crecieron, pero él no apartó los ojos de los míos. Su mano en mi cintura me hizo perder el equilibrio interno que intentaba sostener. No debía afectarme, no debía temblar, no debía desear que ese instante durara más de lo correcto. Pero mientras nuestros cuerpos comenzaban a moverse al mismo ritmo, comprendí que fingir era ya una batalla perdida. El ritmo lento nos obligó a acercarnos más de lo que la prudencia permitía. No sé en qué momento dejé de mirar al suelo y comencé a sostenerle la mirada sin miedo. Él se dio cuenta. Fue evidente en la manera en que su postura cambió, como si algo dentro de él también cediera. Sentí su respiración mezclarse con la mía, y por un instante pensé que el mundo desaparecía alrededor. Nadie más importaba. No el acuerdo, no las mentiras, no las consecuencias. Solo él, tan cerca que podía escuchar los latidos que no quería mostrar. Si aquello seguía así, alguno de los dos iba a cometer un error imperdonable, y aún así, ninguno se apartó. No sé qué fue lo que lo hizo detener el paso. Quizá la forma en que mis manos temblaron contra su pecho, quizá la manera en que dejé de esconder lo que sentía. Adrián respiró hondo, como si estuviera a punto de decir algo que había guardado demasiado tiempo. Pero no habló. En lugar de eso, se quedó observándome con una intensidad que me hizo olvidar que aquel era un baile frente a decenas de personas. Si alguien nos estaba mirando, ya no podía importarnos. Había algo en su silencio que decía más que cualquier palabra. Algo que quemaba, que pedía, que prohibía, y al mismo tiempo, algo que parecía inevitable. El silencio entre nosotros se volvió tan intenso que casi dolía. Sentí que si él decía mi nombre en ese tono bajo, si daba un paso más, si se atrevía a confesar siquiera una parte de lo que estaba ardiendo entre nosotros, no habría forma de volver atrás. Y aún así, cuando alguien pasó cerca y rompió el momento, él no me soltó. Me sostuvo con una firmeza que no pertenecía al papel. Me buscó la mirada como si necesitara asegurarse de que yo había sentido lo mismo. Y sí, lo sentí. Tanto que me asustó, porque por primera vez entendí que lo prohibido no es solo lo que no se debe hacer, sino lo que se desea demasiado. Cuando la música terminó, él me acompañó fuera del salón, lejos de las miradas y de los comentarios que empezaban a sospechar demasiado. Caminamos en silencio por el corredor, pero no era un silencio vacío. Era uno lleno de todo lo que ninguno se había atrevido a decir. Adrián abrió una puerta hacia un balcón lateral, donde el aire frío me recibió con un alivio que casi dolió. Me apoyé en la baranda intentando respirar, pero él se quedó cerca. Tan cerca que su presencia parecía envolverme igual que el calor que aún llevaba en mi piel después del baile. Me preguntó si estaba bien, pero su voz tenía una grieta, como si la respuesta que más temía fuera la verdad. Y en ese instante supe que él también estaba perdiendo la batalla que fingíamos tener bajo control. Lo miré a los ojos y vi algo que no debía existir entre nosotros, algo que nos hacía vulnerables, algo que podía destruirlo todo. Adrián dio un paso más cerca, tan lento que casi no lo percibí, hasta sentir el calor de su respiración rozar mi cuello. No dijo mi nombre, pero lo sentí en la forma en que su voz tembló al pedirme que lo mirara. Obedecí, aunque sabía que hacerlo era peligroso. Sus ojos estaban más oscuros, cargados de algo que no correspondía al acuerdo ni a la mentira que sosteníamos. Era deseo, era duda, era miedo.
y todo eso se mezclaba en un silencio que nos hacía vulnerables. Sentí el impulso de alejarme, de romper el momento antes de que fuera demasiado tarde, pero mis pies no respondieron. Por primera vez no quería alejarme de él. El viento sopló más fuerte, moviendo mi cabello y trayendo consigo una lucidez que dolió. Él alzó la mano, apenas unos centímetros, como si quisiera apartar un mechón de mi rostro, pero se detuvo a mitad del gesto, y aún así, ese gesto incompleto bastó para dejarme sin aliento. Nunca pensé que un movimiento tan pequeño pudiera significar tanto. Mis labios se entreabrieron sin querer, y su mirada cayó allí, como si luchara por no hacer algo impulsivo. Nadie nos veía, nadie escuchaba, nadie nos detenía, y ese fue precisamente el peligro que me hizo temblar. Si Adrián avanzaba un poco más, yo no sabría cómo decir que no. Sentí el latido acelerado de mi corazón cuando él finalmente encontró el valor para tocarme, no en el rostro, sino en el brazo. Un roce leve que encendió todo mi cuerpo. Su dedo trazó una línea lenta, casi imperceptible, como si necesitara memorizarme antes de arrepentirse. Me quedé quieta, sin atreverme a respirar demasiado fuerte por miedo a romper el instante. Él exhaló como si llevara horas guardándose un peso insoportable, y yo entendí, con un golpe silencioso, que él estaba tan atrapado como yo. El peligro ya no era fingir, el peligro era sentirlo. Cuando quise hablar, mi voz no salió. Adrián apartó la mirada apenas un instante, como si peleara contra algo que lo superaba, pero luego volvió a mí con una determinación nueva, peligrosa, irreversible. Supe que iba a decir algo que cambiaría todo, algo que no debía escuchar. Y justo cuando abrió la boca, la puerta del salón se abrió detrás de nosotros. Una voz llamó su nombre. Nos separamos de golpe, como si hubiéramos sido descubiertos haciendo algo imperdonable. El momento se rompió, o quizás solo se pospuso, pero mientras él respondía sin mirarme, supe que lo que acababa de pasar no podía ignorarse. Algo estaba ya más allá de nuestro control. Regresamos al salón como si nada hubiera ocurrido, aunque ambos sabíamos que algo había cambiado de forma irreversible. Yo caminaba detrás de él intentando recuperar una compostura que ya no existía. El murmullo de la gente, las luces cálidas, la música elegante, todo se sentía ajeno, como si el mundo hubiera seguido sin nosotros. Adrián no dijo una palabra, pero su postura rígida, la tensión en sus hombros y la forma en que evitaba mirarme decían demasiado. Sentí una mezcla de culpa y deseo que me quemaba por dentro, como si hubiera cruzado un límite que ni siquiera había comprendido del todo. Intenté concentrarme en los invitados, en nuestra mentira perfecta, pero cada gesto suyo me recordaba el roce de sus dedos sobre mi piel. Sabía que debía alejarme un poco, recuperar distancia. Pero solo podía pensar en el instante en que casi me confesaba algo que quizá yo no estaba lista para escuchar. Me acerqué a una mesa para fingir que buscaba algo, cualquier excusa que me permitiera respirar sin sentirlo tan cerca. Pero él me siguió. No lo miré, no podía, pero su presencia a mi lado era inconfundible, casi punzante. Me dijo que necesitábamos hablar, que no podíamos dejar lo ocurrido ahí, flotando entre nosotros como una sombra evidente. Mi corazón se aceleró porque sabía que tenía razón, pero también sabía que hablar significaba enfrentar todo lo que había intentado negar. Tomé aire, intentando construir una versión de mí que pudiera soportar la verdad que venía, aunque fuera incómoda, aunque doliera. Porque lo que él quería decir tenía un peso distinto, uno que ya no sonaba a ficción.
Cuando me di vuelta para enfrentarle, él ya no era el hombre contenido de antes. Había algo en su mirada que me desarmó, un cansancio profundo, mezclado con algo que no quise nombrar, pero que reconocí en mi propio pecho. Me dijo que lo ocurrido en el balcón no podía repetirse, que no debía pasar, que sería un error. Pero su voz tembló en la última palabra, y ese temblor lo delató. No hablaba como alguien que quiere poner distancia, sino como alguien que lucha consigo mismo para no cruzarla. Yo también estaba atrapada en esa lucha, y por primera vez no sabía si quería ganar o perder. Antes de que pudiera responderle, alguien se acercó a felicitarnos por ser una pareja tan unida, tan idílica perfecta. Sonreí por inercia, aunque por dentro estaba quebrando. Adrián también sonrió, pero su mirada no salió de la mía, como si esa persona no existiera. Cuando quedaron satisfechos y se marcharon, él soltó un suspiro que más parecía una rendición silenciosa. Yo no sabía qué decir. No sabía cómo seguir fingiendo cuando cada vez que él me miraba parecía pedir algo que ninguno de los dos debía desear. El mundo seguía creyendo que éramos una pareja real, mientras nosotros nos deshacíamos tratando de no convertirnos en una. Cuando por fin nos quedamos solos unos segundos, él dejó de esconder lo que sentía. No lo dijo con palabras, pero estaba en su mirada, en la forma en que me buscaba, como si necesitara una respuesta que yo tampoco sabía dar. Me preguntó, con una voz tan baja que apenas la escuché, si yo también había sentido lo mismo. No pude responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque decirla sería aceptar un deseo que podía destruirnos a ambos. Él esperó, y ese silencio se volvió un puente peligroso entre los dos. Supe que si decía una sola palabra, si daba un paso más, ya no habría marcha atrás. La tensión entre nosotros se volvió insoportable. No era solo el peso de lo que él había preguntado, sino el silencio que le había respondido. Cuando los invitados comenzaron a levantarse y el ambiente se dispersó, sentí que el aire se volvía más espeso, como si el mundo quisiera obligarnos a terminar lo que habíamos empezado. Adrián se mantuvo cerca, demasiado cerca, mirándome como si buscara una confesión que yo ya no sabía cómo ocultar. Mi pecho ardía, mis manos temblaban apenas, y cada gesto suyo parecía un puente hacia algo que no debía suceder. Intenté alejar mi mirada, pero él la siguió, firme, como si no estuviera dispuesto a dejarme escapar esta vez. Y yo ya no sabía si quería escapar. Sabía que el momento estaba a punto de romperse, que el siguiente paso sería irreversible. Pero lo inevitable avanzaba con la misma calma con la que él se acercó a mí durante toda la noche. Cuando la mayoría se retiró, él finalmente habló. Dijo mi nombre con una suavidad que no había escuchado antes, una suavidad que no pertenecía al acuerdo ni a la farsa que representábamos. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo esa sola palabra me abría en dos. Adrián se acercó un poco más, como si temiera que alguien pudiera robarnos el instante. Me dijo que necesitaba saber si yo había sentido lo mismo en el balcón. No había juicio en su voz, solo un cansancio honesto, un deseo agotado de luchar contra algo que lo estaba rompiendo por dentro. Yo tragué aire intentando construir una mentira, pero no encontré ninguna que no sonara cruel. No sabía cómo responder sin destruirnos a ambos. Me acerqué apenas un paso, no por valentía, sino porque algo dentro de mí ya no podía mantenerse lejos. Él lo notó. Vi cómo su respiración cambió, cómo sus ojos descendieron un instante hacia mis labios antes de volver a mis ojos, culpables y necesitados al mismo tiempo. No dijimos nada. No hacía falta. El silencio entre nosotros era más claro que cualquier palabra. Lo sentí inclinarse apenas, como si probara la distancia para ver si yo me alejaba. No lo hice, y ese gesto, esa mínima concesión, nos empujó a un borde peligroso.
Si daba un paso más, si él lo daba, la mentira que nos unía dejaría de ser mentira. Entonces él levantó la mano, esta vez sin detenerse a mitad del gesto. Sus dedos rozaron mi mejilla con una delicadeza que me quebró. Sentí el calor de su piel y supe que habíamos cruzado un límite que ninguno de los dos podría ignorar después. No era un gesto impulsivo, era uno contenido durante demasiado tiempo. Casi me incliné hacia él sin pensarlo, siguiendo un impulso que había estado reprimiendo desde el primer día. Adrián respiró hondo, como si cada segundo lo empujara más hacia lo inevitable. Yo no sé en qué momento dejé de resistirme. Tal vez nunca lo hice. Tal vez solo estaba esperando que él diera el primer paso para permitirme caer. Yo sabía lo que venía. Él también. Su rostro se acercó al mío con una lentitud que dolía, como si quisiera darme tiempo para cambiar de idea. Pero ya no podía hacerlo. Mis ojos se cerraron apenas. Mis labios se separaron en un gesto involuntario que lo dijo todo. Y aún así, justo antes de que el beso ocurriera, él se detuvo. Su frente tocó la mía y exhaló con una mezcla de derrota y deseo. Dijo que no podía, que no debía, que esto era un error. Pero su voz no sonaba convencida. Yo tampoco. Quedamos allí, respirando el mismo aire, temblando por lo que casi sucedió. Y cuando finalmente se alejó, solo un paso, me dolió como si me arrancara algo que ya me pertenecía. Después de que él se apartó, quedamos atrapados en un silencio tan profundo que parecía un idioma propio. Intenté recuperar el aliento, pero el hueco que dejó su ausencia era tan real como si me hubieran quitado algo indispensable. Adrián dio un paso atrás, como si necesitara distancia para no romper lo poco que aún nos protegía. Su mirada estaba llena de contradicciones. Culpa, deseo, miedo. La mía también. Sabíamos que habíamos llegado demasiado lejos, que ya no éramos los mismos que habían entrado en ese salón, fingiendo un matrimonio perfecto. Y sin embargo, lo que me destrozaba no era la mentira que debíamos sostener, sino lo que había nacido sin permiso entre los dos. Él abrió la boca para decir algo, pero se detuvo, tal vez porque cualquier palabra sería demasiado verdadera. Y entendí entonces que ambos estábamos al borde de una decisión que cambiaría todo. Él rompió el silencio primero. Dijo que no podía continuar así, que lo que estaba creciendo entre nosotros era un peligro para los dos, que debíamos parar antes de que fuese demasiado tarde, antes de que la mentira se convirtiera en un desastre real. Yo asentí, pero mis labios temblaron, porque cada palabra suya dolía como una despedida que aún no habíamos dicho. Me pidió que lo entendiera, que esto no podía suceder, que no debía suceder. Y lo comprendí todo, pero al mismo tiempo una parte de mí gritaba que ya era tarde, que no podíamos retroceder lo que el corazón ya había tocado. Quise decirle que yo también estaba asustada, pero él no me dejó responder. Quizá porque temía que mi respuesta lo arrastrara al borde del que intentaba huir. Intenté hablar, pero mi voz falló. Le dije que no debía preocuparse, que yo podía manejarlo, que no había nada que temer. Mentí, lo hice para protegerlo, para protegernos, pero la forma en que él me miró me hizo entender que no me creía. Sus ojos buscaban algo más, una verdad que yo no podía decir sin desmoronarme. Dio un paso hacia mí, como si no soportara la distancia, pero se detuvo al recordar lo que se había prometido. Supe entonces que lo estaba perdiendo, no porque él quisiera irse, sino porque era la única forma de no destruirnos a los dos. Quise pedirle que se quedara, pero el amor prohibido también es amor que se calla. Él fue quien rompió lo que quedaba del momento.
Dijo que lo mejor era tomar distancia unos días, aclarar la mente, recordar por qué habíamos hecho este acuerdo en primer lugar. Yo asentí, aunque en mi interior todo gritaba para que no diera ese paso atrás, pero lo hizo. Caminó hacia la puerta sin apresurarse, como si cada paso fuera una lucha silenciosa. Antes de cruzar el umbral, se detuvo. Pensé que iba a volver, que iba a decir algo que lo cambiara todo, que iba a elegirme aunque no debía. Pero no, solo cerró los ojos un instante, tomó aire y se obligó a seguir. Yo lo observé alejarse sin detenerlo, porque sabía que si lo tocaba, si lo llamaba, él no sería capaz de irse. Y eso podría destruirnos a ambos. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el silencio se volvió absoluto. Sentí que el aire me faltaba, como si me hubieran quitado un pedazo del pecho. Me llevé una mano al corazón, intentando contener algo que ya no podía esconder ni para mí. No sabía qué iba a pasar después, ni si él cumpliría su palabra de alejarse, ni si yo sería lo suficientemente fuerte para mantener mi distancia también. Solo sabía que lo que había ocurrido esa noche no podía deshacerse, que aunque nuestros labios no se hubieran tocado, ya habíamos cruzado una frontera que no tenía regreso. El acuerdo estaba roto, la mentira también. Y mientras cerraba los ojos para contener el dolor, entendí que lo imposible no siempre es lo prohibido. A veces es lo que el corazón quiere y no puede tener.